En medio de la crisis y tras meses de violentas protestas que costaron más de 100 vidas, mañana finalmente se llevarán a cabo las esperadas elecciones regionales en Venezuela. Mientras tanto, miembros del Tribunal de Justicia en el exilio denuncian al gobierno de Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos, entre otros cargos. Vemos un informe y lo analizamos. Este domingo, Venezuela irá a las urnas para votar nuevos gobernadores de provincias en medio de una avasallante crisis social y política. La fecha elegida para los comicios, tantas veces postergados por el presidente Nicolás Maduro, coincide ahora con uno de los momentos más bajos en la relación entre gobierno y oposición, luego de las fracasadas negociaciones iniciadas en República Dominicana bajo auspicios internacionales. El retroceso se hizo notorio luego de que la delegación opositora dejara de participar de las conversaciones ante el rechazo del gobierno por entregar un gesto conciliador, liberando a los dirigentes políticos que aún continúan detenidos. Hemos presentado la mejor disposición por parte de la Unidad Democrática en construir un acuerdo que sea duradero, que sea permanente. Pero tenemos que ser claros con todos los venezolanos que en este momento no están dados los requisitos previos para ese acuerdo. La mesa de diálogo había sido convocada por el presidente dominicano Danilo Medina con el ex jefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero como mediador, con el aval de Naciones Unidas. En medio de este nuevo capítulo de la crisis política, abonado por el intento oficialista por dividir la participación opositora, se suman las denuncias de fraude de la antichavista Mesa de Unidad Democrática. En los últimos días, la MUD aseguró que se ha legalizado un delito electoral en el país para tratar de beneficiar al chavismo. El diputado Tomás Guanipa, en nombre de la coalición opositora, acusó en esos términos al Tribunal Supremo de Justicia por avalar la prohibición de sustituir candidatos emitida horas antes del cierre de las listas por el Consejo Electoral. Han dado como legal el delito electoral. Una cosa absolutamente ilógica, una cosa que lamentablemente nos hace ver que estamos en un país donde no hay igualdad de oportunidades y donde el mismo ente electoral es quien promueve la confusión y quien le termina quitando derechos al elector. A este panorama se suma la difícil situación económica que sigue haciendo estragos en la población. ¿A qué punto he llegado? A vender mi cabello para comprarle comida a mis hijos. ¿Cuántas veces lo has hecho? Lo he hecho 2 veces. Lo he vendido 2 veces. Le vendí el de mi hija también, que tiene ahora 14 años. También le vendí el cabello. El desabastecimiento crónico de productos de primera necesidad, la hiperinflación que ronda el 800% anual y la escasez de divisas suman más penurias al difícil escenario cotidiano de la Venezuela actual. En medio de este panorama, la expectativa de buena parte de la población pasa en estos días por saber si las inminentes elecciones regionales representarán una oportunidad de cambio en el tablero político o si por el contrario significarán la profundización de las divisiones. Que el lunes 16 Venezuela amanecerá en armonía, amanecerá en felicidad, amanecerá en democracia y nosotros estaremos garantizando que todo eso, toda esa felicidad, toda esa fiesta electoral se dé en los términos de civismo y de paz convenientes para todo proceso electoral. Días atrás, José Bielma Mora, gobernador del estado fronterizo de Táchira, se encargó de sembrar más dudas entre quienes se ilusionan con un avance en la madurez política de la dirigencia. Bielma Mora, un histórico del chavismo, desacreditó sin sutilezas a su rival en las elecciones del domingo, la joven opositora Lady Gómez, de 35 años, aduciendo que si ganaba, ni la policía ni el ejército respetarían sus órdenes. El gobierno viene mostrando mucho temor, no ha salido a hacer una campaña de calle como la estamos haciendo nosotros. Presumimos nosotros que es porque le tienen miedo al rechazo del pueblo. Por eso,
La oposición agrupada en torno al MUD necesita no solo superar a la maquinaria oficial este domingo, sino también lograr que el electorado no se desaliente y concurra a votar. El escepticismo está presente incluso en sus propias filas. El movimiento disidente Soy Venezuela favorece la abstención, aduciendo que la participación en el proceso significa un reconocimiento tácito al régimen chavista. Que vaya a votar, vaya a perder su tiempo porque, o sea, mira, estamos en cola, en esta crisis, buscando comida, hacemos las colas, llegamos adelante y nunca conseguimos nada. No obstante, recientes estudios de opinión señalan que 8 de cada 10 electores identificados con la oposición prevén concurrir a las urnas. Esos mismos estudios muestran una tendencia general de intención de voto por la oposición que duplica a la del oficialismo. Desde la MUD se ilusionan con estos sondeos y prevén que podrán superar las 3 gobernaciones que actualmente tienen bajo su control. Desde el oficialismo tienen otros números, amparados en un supuesto repunte de la imagen de Maduro tras las sanciones económicas dispuestas por Estados Unidos. Yo llamo a votar con mucha conciencia antiimperialista y sentir que cada voto que usted ejerza es un voto para decirle a Trump: no te metas en los asuntos internos de Venezuela. Trump, go home. Una reciente encuesta de la empresa Data Analysis señala que entre el 17 y el 23% de los votantes apoyará al gobierno. Maduro cuenta además con la obediencia del Consejo Nacional Electoral, un organismo que volvió a ser cuestionado tras las elecciones de diputados para la Asamblea Nacional Constituyente. En esa contienda del 30 de julio solo participaron candidatos oficialistas. El CNE certificó que 8 millones de personas fueron a sufragar, una cifra superior a la de cualquier votación, incluyendo a Hugo Chávez en su momento de mayor popularidad. En medio de dudas y temores, los análisis políticos coinciden con la MUD en que la participación ciudadana será crucial. Anticipan que si vota el 70% del padrón, es probable que la oposición gane al menos 20 gobernaciones. En este contexto, la última encuesta de Benebarómetro entrega un dato revelador. El 72,5% de los encuestados asegura que la oposición debe participar en los comicios, pese a que considera que el gobierno hará fraude. Una muestra de fe democrática digna de mejores momentos. Hay 2 puntos que son bien sensibles en lo que tiene que ver con las elecciones de mañana. Uno, la abstención. Mayor abstención, menos posibilidades para la oposición de ganar las elecciones. El otro punto es qué va a pasar si efectivamente la ganan y aquellos que ganen, cuando los presionen, los obliguen o les digan que tienen que ir a jurar ante la Asamblea Constituyente que no reconocen. No reconocida a partir del 30 de julio funciona la Asamblea Nacional Constituyente. Fue más que todo la encerrona que planteó Nicolás Maduro. Es decir, aquellos gobernadores que deban asumir y que ganen las elecciones de mañana deberán juramentarse ante esa Asamblea Nacional. Y ellos dicen no. Nosotros iremos ante la Asamblea Nacional, que es el Parlamento. Ese Parlamento que hoy le está pidiendo a Maduro que mande el presupuesto, por ejemplo. ¿Quién va a manejar el presupuesto en Venezuela? Bueno, no debería ser la Asamblea Nacional Constituyente porque está encargada de reformular la Constitución. Sin embargo, es la Asamblea Nacional Parlamento, por llamarlo de algún modo. La que ganaron en 2015. La que ganaron en 2015 y la que es el Parlamento en sí, la que tiene que plantearse esto. Colombia y Estados Unidos han puesto muchas objeciones con respecto a las elecciones de mañana. Hay 3 gobernaciones en manos de la oposición y son 23 en total. Se estima que la participación podría ser de un 60% y esto apuesta justamente a la oposición para recuperar terreno en esta marcha y contramarcha que vive Venezuela. No sabemos qué puede pasar si efectivamente un candidato de la oposición gana una gobernación y se niega a ir a juramentarse ante la Asamblea Constituyente. ¿No vale entonces ese triunfo? Esa es la pregunta que se van a hacer, porque aparecieron como muchas trabas, entre otras la de alejar los centros de votación, por ejemplo, gente que se está uniendo como para poder ir a votar. Los problemas en Venezuela, al mismo tiempo, no se van a terminar mañana con ninguno, sea el resultado. Esto ya lo tenemos todos claros, ¿es así? Sí, de hecho, el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen de Maduro, tiene mucho aire, a mi entender, en este tiempo, desde que se
que plantó con la constituyente hasta ahora y que ha debilitado y que logró que los latinoamericanos se pronunciaran y la mayoría de la comunidad internacional no intervencionista en Venezuela cuando Trump tuvo ese exabrupto, me parece que le han quitado un poquito de fuerza a la oposición, que también se muestra signos de enorme cansancio y además que tampoco surge un fuerte líder. Ellos tienen sus divisiones, era votar o no votar, si votar le daba bala al chavismo o no le daba al chavismo. Pero atención, también hay otras situaciones que se están jugando por detrás de esto y que tienen que ver con una situación en Venezuela que nosotros a nivel internacional estamos todo el tiempo con 800% de inflación, inflación de 3 dígitos y demás, que son las cosas más graves, la falta de alimentos y demás. Pero hay otras situaciones menos visibles que hacen también al desastre venezolano, que estaba mirando por ahí, entre lo que dicen ellos mismos, que se juega también cuestiones aquí. No solo el petróleo en un país que es digamos, su gran producción es el petróleo y hoy la industria petrolera, todo PDVSA, está devastada. También está devastada la minería. Concretamente, en 2008 la estatizada Sidor, Atechín, que todos conocíamos, Atechín nuestra, en 2007 producía 4 millones de toneladas de acero, hoy 300.000 toneladas de acero. Los venezolanos tienen, esto estoy hablando de las regiones donde se vota gobernador. En Guarico, perdón, hay una caída de la producción agropecuaria enorme, siendo este país que importa casi el 80% de lo que come. Este granero de Venezuela hoy está colapsado por los controles de divisas, de los controles de precios. O sea, todo el estancamiento de la economía hace que esto esté realmente en casi cero. Luego hay situaciones tremendas en las zonas del Amazonas, en las zonas donde hay alta población indígena, desatendida, enormes problemas de pobreza. Y bueno, y todo lo que son los estados fronterizos donde, con Colombia, por ejemplo, donde abunda el narcotráfico, los grupos armados y hay una situación de extrema violencia, ¿no? Raúl. A ver, de lo que vos planteabas al principio, Sí. una de las cuestiones y los grandes interrogantes es qué va a pasar a partir de mañana, ¿para qué va a servir esta elección? Digamos, porque lo que ha ocurrido, un poco en línea con lo que decía Natalia recién, es que hubo cierta distensión en las últimas semanas. Sí. Se salió por lo menos de pantalla del primer plano el tema de una o dos movilizaciones y la cantidad que estábamos contando en los muertos. Exacto, no hubo más muertos en las calles, al menos que sepamos. Por lo menos eso dejó de ser dejó de tener ese papel protagónico en la política. Mañana hay elecciones seguramente con resultados divididos, va a haber gobernaciones que va a ganar la oposición, seguramente. Y otras que ganarán el oficialismo. Si hay un reconocimiento de los resultados, esto puede aportar algo más a la distensión. Como vos marcabas, esto no va a resolver los problemas, pero por lo menos va a crear un clima diferente para empezar a pensar a Venezuela desde otro lado, porque así como está, evidentemente esto era un camino al abismo. Me parece que el aporte que puede hacer esta elección es ese y ver después cómo se continúa política, en política. Obviamente me parece que se jure o no se jure frente a la Asamblea Constituyente, me parece que no invalida a un gobernador triunfante. Pero no, es posible que no lo dejen asumir. Lo que quiero decir es que este tipo de cuestiones muestra además que no se puede tener un país con gobiernos paralelos, porque lo que empieza a ocurrir es que hay esto que venimos hablando hace rato. Es decir, tenés un tribunal de justicia en Venezuela y uno en el exilio. Tenés una Asamblea Constituyente y una Asamblea Nacional. Es inviable. ¿Es inviable? Bueno, a ver, inviable yo no diría, porque pareciera que Venezuela es inviable. Venimos hablando en este programa y en general la prensa y todos venimos los analistas diciendo, bueno, ¿cuándo cae Maduro? ¿Cuándo se acaba el chavismo? Vimos, lo cual no invalida todo lo que ha ocurrido. O sea, los muertos, la represión fue la represión, los muertos fueron los muertos. Quiero decir, no estoy haciendo una descripción valorativa de lo que ocurrió, sino tratando de entender por qué, después de tantos meses en los cuales parecía que el chavismo finalmente se acababa, Maduro logró sacar de la galera este conejo que fue la Asamblea Constituyente. Con eso recuperó la iniciativa, la oposición sufrió, registró evidentemente un reflujo en su capacidad de movilización y finalmente llegamos a estas elecciones. Y ahí yo veo 3 o 4 factores. Uno es que no se quebró la cúpula chavista, salvo el caso de la fiscal Ortega, que está ahora exiliada o autoexiliada en Colombia. El chavismo como dispositivo político se mantuvo firme alrededor de la figura de Maduro, aún con sus internas y demás. No se quebró la disciplina dentro de la Fuerza Armada Nacional. Hubo 1 o 2 episodios que al final fueron menores, pero no hubo un intento de golpe de Estado, de sublevación militar masivo.
pareciera que el consenso social con el que cuenta el gobierno, si bien es minoritario, esto indican todas las encuestas, vamos a ver cómo le va mañana en las elecciones, pero las elecciones regionales, las elecciones legislativas del 2015 el chavismo perdió, si bien es minoritario está sólido, es decir, hay un porcentaje menor de la sociedad, pero que todavía será un 15, un 20, un 30, no sé exactamente cuánto, que lo respalda. Sí. Se veían las manifestaciones en Caracas, donde los cronistas decían que del lado este de Caracas, la parte rica, la ciudad estaba paralizada, y del otro lado, en el centro y demás, la ciudad popular, digamos, la Caracas popular, seguía su vida de manera más o menos normal. Y por último, evidentemente, la oposición tiene mucha capacidad de señalar los cuestionamientos al régimen de Maduro, mucha capacidad de activismo internacional, pero me parece que carece de una capacidad de seducir a un sector de los venezolanos que no confían en el gobierno, pero que tampoco quizás creen que la oposición sea la mejor alternativa, digamos. Hay una parte importante del pueblo que quizás en algún momento fue chavista y apoyó al chavismo, que hoy no está evidentemente contenta con una situación que Natalia la describía bien, es desastrosa desde cualquier punto de vista, pero que tampoco encuentra en la oposición una salida. Esto lleva por ahí a una especie de apatía. Veíamos ahí un testimonio de una chica que decía, ¿para qué voy a votar si vote lo que vote va a pasar lo mismo? Bueno, esta sensación parece estar presente en Venezuela. Entonces me parece que estos factores, 3, 4 factores, ayudan a explicar cómo después de tantos meses decir, bueno, ¿cuándo cae el chavismo? ¿Cae mañana, pasado mañana? Llegamos a una situación en la cual las elecciones permiten de algún modo distender transitoriamente el panorama. Sí, y nos estamos yendo ya a la pausa, pero claramente la cuestión de que no se hayan puesto toda la oposición de acuerdo en que hay que ir a votar mañana también es un beneficio importante para el gobierno, definitivamente, como aquella vez que no se presentaron a las elecciones, es decir, es dejarla, como diríamos nosotros, se la dejaron servida. Nos estamos yendo a un nuevo corte y ya volvemos. Cuando regresemos en instantes, elecciones anticipadas en Japón. Con la crisis con Corea del Norte como telón de fondo, el premier Shinzo Abe convocó a comicios legislativos con el objetivo de reforzar su gobierno. Y también tensión entre Turquía y Estados Unidos. Los gobiernos de Recep Tayyip Erdogan y Donald Trump suspendieron el otorgamiento mutuo de visas turísticas, enfrentados por la detención de empleados turcos del consulado estadounidense en Estambul y de ciudadanos norteamericanos. Los detalles, como siempre, luego de la pausa. Ya volvemos.